Hola familia, bienvenidos a Monte Sión en casa. Qué bueno que están conectados, qué bueno que están en este espacio una vez más. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Y de verdad es una alegría que se conecten para juntos aprender lo que Dios tiene para nosotros los miércoles. Y bueno, pues antes de comenzar, quiero que me acompañen honrando la palabra de Dios. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es nuestra responsabilidad escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. La palabra de Dios que se lleva a la práctica es la palabra que trae resultados. La palabra que nada más escuchamos y no aplicamos no va a producir nada en nosotros. Entonces es necesario que la escuchemos, la creamos y la llevemos a la práctica. Entonces, repita después de mí, por favor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tengo de estar escuchando tu palabra. El día de hoy yo dispongo todo mi cuerpo, todo mi ser para escucharte y para creerte, para llevar a cabo lo que tú tienes que enseñarme. El día de hoy te pido que tu Espíritu Santo me ayude a poner en práctica lo que me vas a enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estoy muy contento porque el día de hoy iniciamos una nueva serie. Esta nueva serie se llama Fruto y va a durar algunas semanas, a lo mejor 4 semanas va a durar. Y de verdad que estoy contento por esta serie porque sé que Dios nos va a hablar, sé que Dios va a remover algunas cosas que se tienen que remover y yo sé que vamos a ser diferentes después de haber escuchado y aplicado lo que vamos a aprender en esta nueva serie. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes del cristianismo, pero también uno de los aspectos más evitados. Entonces es muy importante, pero a la vez mucha gente no quiere saber nada acerca de esto, o no es que no quiera saber nada, simplemente les es muy difícil poder traer los resultados que vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu. En esta nueva serie vamos a hablar del fruto del Espíritu, lo que es, lo que no es. Vamos a desmenuzar el fruto del Espíritu, vamos a ver de qué se trata cada aspecto del fruto del Espíritu y sé que vamos a salir bendecidos. El fruto del Espíritu viene en Gálatas 5, 22 al 23 y dice Gálatas 5, 22 al 23 que el fruto del Espíritu incluye amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Estas cualidades componen al fruto del Espíritu. Ahora yo quiero que usted se imagine que el fruto del Espíritu es un fruto, no son 9 frutos diferentes, sino estos 9 componentes componen al fruto, ¿verdad? Entonces imagínese una naranja tiene muchos gajos, pero es una sola naranja, así es el fruto del Espíritu. ¿Por qué es importante que les esté diciendo todo esto? Porque cuando uno crece y se desarrolla en el fruto del Espíritu, por ejemplo, vamos a hablar del amor, cuando uno crece en amor, cuando uno está desarrollando este aspecto del fruto del Espíritu, crecen todos los demás. El fruto crece y se desarrolla al mismo tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que dice, pues sí, yo amo a la gente, pero no soy paciente. Eso no existe. Cuando uno está comprometido a seguir los pasos de Jesús, cuando uno está comprometido a seguir la dirección del Espíritu Santo, crece el fruto del Espíritu y crecemos en los 9 aspectos. Veámoslo como un fruto completo, no 9 frutos diferentes, sino un fruto completo. Y la palabra fruto viene del griego karpos, que significa el resultado de algo. Y eso está muy sencillo de entender. Karpos es el resultado de algo. Por lo tanto, el fruto del Espíritu es el resultado de estar conectados con Cristo. El fruto del Espíritu es el resultado de estar conectados con Cristo. Entonces, por eso hay muchas personas que no les gusta mucho hablar del fruto del Espíritu, porque estamos hablando de amor, alegría, paz, paciencia, humildad, control propio o dominio propio, dice la Reina Valera. Y son aspectos difíciles en nuestra vida, son aspectos que requieren de trabajo,
son aspectos que requieren de una decisión importante, que es morir a nosotros mismos todos los días, seguir la voz del Espíritu Santo. Y la verdad es que a la gente le cuesta trabajo hacer eso. ¿Por qué? Porque estás muriendo a ti mismo todos los días. Pero cuando tú reflejas, cuando tú das evidencia del resultado de estar conectado con Cristo, tú muestras el fruto del Espíritu. Entonces, las personas que tienen amor, que tienen paciencia, que son humildes, que tienen dominio propio, las personas que son fieles, ellos están demostrados que están conectados con Cristo. Las personas que batallan con estos aspectos, que a lo mejor no les han puesto atención, están reflejando el resultado de que están siguiendo a otra cosa, no necesariamente al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar conectados con Cristo Jesús. Entonces, quiero que me acompañes a leer Juan 15, versículo 4. Dice el Señor Jesús: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo, se puede producir fruto, pero la única manera en que van a producir fruto y verdadero fruto, fruto que perdure por la eternidad, es estando conectados conmigo. ¿De qué clase de fruto está hablando aquí el Señor Jesús? Del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. La meta de cada cristiano, la meta tuya y la meta mía es parecernos cada vez más a Jesús. Eso es una meta y eso es un propósito de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos haciéndole caso a la voz del Espíritu Santo, nos estamos pareciendo más a Jesús, estamos conectados con Cristo y vamos a dar la clase de fruto que Cristo está esperando, que es el fruto del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu es la evidencia del carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Y aquí está el problema y aquí está lo difícil y aquí es donde la gente dice, ay, como que no me gusta que hablen del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque, como ya vimos que el fruto del Espíritu es ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo, también está el otro aspecto de ser guiado por otra parte que tiene conflicto con el Espíritu, que es la carne. Entonces, la carne contra el Espíritu, y esto es una de las guerras más fuertes que existen en el cristianismo, la guerra entre la carne y el Espíritu. Tenemos una cosa horrible y espantosa llamada carne que siempre nos está metiendo en problemas. Y si tú y yo no somos intencionales en apagar la voz de la carne y seguir la voz del Espíritu, tú y yo vamos a estar cometiendo errores, equivocándonos, siendo dirigidos por el pecado y no vamos a tener fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la carne está ganando. Entonces, hay muchos cristianos, ninguno de ustedes, hay muchos cristianos que evidencian seguir a la carne y no al Espíritu. Hay más fruto del pecado que fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque ignoran que hay una batalla, hay una guerra, o quizás sí saben que hay una batalla y una guerra que es entre la carne y el Espíritu, pero no les interesa pelearla, porque es difícil pelearla. Es difícil decirle que no a la carne, es difícil decirle que no a tus pasiones, que no a tus gustos y decirle que sí al Espíritu. Es difícil, pero es lo que Cristo está esperando. Entonces, fíjate lo que dice Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Y esa tú y yo la tenemos, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y sigue diciendo, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Luchan constantemente entre sí. Y yo no sé si tú te puedes identificar con esto, pero yo, desde que me despierto en la mañana, identifico la lucha entre mi carne y entre mi espíritu.
Desde el primer momento en donde yo me despierto, yo puedo identificar la lucha. Y la primera lucha que yo tengo es que mi espíritu tiene necesidad de leer y de pasar tiempo en la palabra de Dios. Y es un deseo y es una necesidad y es una buena intención. Es una buena intención. ¿Qué es lo que pasa? Que mi carne me dice, pues primero ponte a checar redes sociales, o lo lees más al rato, o no pasa nada si un día no lees nada, y yo luego identifico que estoy en una guerra. Entonces, todo el día y en todo momento, esta es una guerra constante. Experimentamos esta batalla. El asunto es, ¿a quién le estamos haciendo caso? ¿A favor de quién estamos peleando? ¿A favor del espíritu o a favor de la carne? Si tú y yo somos personas comprometidas con nuestra relación con Dios, vamos a hacerle caso al espíritu. Y vamos a decirle, estos deseos que yo tengo no son buenos y los voy a apagar. Esto que estoy pensando no es correcto y lo voy a apagar. Cualquier cosa que esté llamando mi atención y yo sé que está mal, no le voy a hacer caso. Y esto que me está pidiendo el Espíritu Santo, yo voy a hacerle caso, voy a ser dirigido por Él. Y de esa manera tú y yo vamos a poder dar fruto del Espíritu y nos vamos a poder parecer más a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido buenas intenciones y hacemos todo lo contrario a lo que teníamos pensado? Y yo sé que tú no quieres levantar la mano en tu lugar ni nada, pero yo sé que tú te puedes identificar con esto. Yo tengo buenas intenciones y al final del día no puedo lograr lo que yo estaba pensando, lo que me había propuesto. ¿Por qué no puedo lograrlo? Y muchas veces le decimos que es falta de disciplina, le decimos que le podemos nombrar de cualquier forma, pero tenemos que identificar que es una guerra. Y cuando tú logras identificar que es una guerra, tú tienes que adoptar una mentalidad de guerrero, porque estás en una guerra. Entonces no me voy a dejar, yo voy a pelear, yo voy a conquistar, yo voy a permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí para poder lograr las buenas intenciones que yo ya me he propuesto. Entonces todos hemos tenido buenas intenciones y nos equivocamos y no las hacemos y nos frustramos, y es precisamente porque la carne está teniendo ventaja. La carne está ganando y está teniendo ventaja. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y sigue diciendo Gálatas 5:19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y es importante ver esto. No me quiero enfocar en la naturaleza pecaminosa, me quiero enfocar en el fruto del Espíritu, pero es importante que veamos esto porque yo he escuchado esta clase de pensamiento. Hay personas que dicen, bueno, pero no todo lo que viene en esta lista es pecado, sino son patrones de conducta. No puedes decir que es pecado, es conducta y no está mal. ¿Y por qué dices que, por ejemplo, los celos son pecado? ¿Por qué dices que los arrebatos de furia, qué te pasa? Y te enojas con tus hijos o con tu esposo o tu esposa. La ambición egoísta, discordias, divisiones, etc. Yo sé que muchas personas piensan que la hechicería definitivamente es un pecado, que la inmoralidad sexual pues no necesariamente es un pecado, pero bueno, ¿verdad? La impureza, las pasiones sensuales. Yo sé que gente piensa que no todo en esa lista es pecado y que simplemente son patrones de conducta, que simplemente son gustos, que simplemente son cosas que salen, que surgen de uno. Y yo quiero decirte algo, la Biblia es clara y la Biblia dice, eso es el resultado de una naturaleza pecaminosa. Es el resultado de ser guiados por la carne. Y sí, definitivamente es pecado. Los celos, las envidias, los pleitos, las discordias, el enojo, definitivamente son pecados, no solamente son patrones de conducta. Entonces tú y yo tenemos que ponerle atención a esto. Siempre que yo veo o enseño Gálatas 5,
les digo que es como un termómetro. La Biblia nos dio un termómetro de nuestra vida espiritual y está puesto en Gálatas 5. Entonces, cuando tú estás viendo que los celos están arriba, que la envidia está saliendo, que eres una persona impaciente, te enojas, que tienes pensamientos impuros, etcétera, todo lo que acabamos de ver aquí y muchas otras cosas más, el termómetro te está diciendo que le estás haciendo caso a la carne. Y es un termómetro y gracias a Dios que está, porque tú y yo podemos analizar nuestra vida y cambiar algunas cosas que hemos estado haciendo mal. Entonces, si tú te das cuenta en el fruto del Espíritu, que ahorita lo vamos a ver, lo que está reflejando ese termómetro es que le estás haciendo más caso al Espíritu. Y el fruto del Espíritu dice, Gálatas 5:22, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Me encanta el fruto del Espíritu porque el fruto del Espíritu es santo, es puro, es para ayudarnos, mientras que el fruto de la carne o de una naturaleza pecaminosa es algo que nos va a perjudicar, algo que no está bien y algo que nos va a hundir poco a poco cada vez más. En cambio, el fruto del Espíritu cada vez nos acerca más a ser como Jesús, que es nuestra meta. Entonces, tú tienes que analizar tu vida y poner tu vida en ese termómetro espiritual. Ver la conducta, las acciones que hemos estado viendo aquí y ver si le haces más caso a la carne o le haces más caso al Espíritu. Y tenemos que hacerle más caso al Espíritu. Tenemos que dar fruto del Espíritu. Y fíjate lo que dice aquí. El fruto del Espíritu se refleja en 3 aspectos de nuestra vida. Número 1, nuestra relación con Dios. Número 2, nuestra relación con otras personas. Y número 3, en nosotros mismos. Entonces, el fruto del Espíritu se refleja en estas 3 áreas. Por ejemplo, en nuestra relación con Dios. Y vamos a ver las primeras 3 aspectos del fruto del Espíritu, que es amor, alegría y paz. Amor a Dios, alegría en Dios y paz con Dios. Esas primeras 3 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y luego las otras 3, que es paciencia, gentileza y bondad, tienen que ver con nuestra relación con otras personas. Paciencia, gentileza y bondad. Y el número 3, que es en nosotros mismos, tiene que ver con fidelidad, humildad y control propio. Entonces esto tiene que ver con todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra relación con Dios, tenemos la relación con las otras personas y tenemos nuestra relación con nosotros mismos. Y es importante que en estos aspectos de nuestra vida se refleje y haya evidencia del fruto del Espíritu. Ahora, las próximas semanas vamos a ver cada una de estas aspectos del fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Los vamos a desmenuzar, vamos a ver de qué se tratan y vamos a ver cómo se van a reflejar en nuestra vida. Pero el día de hoy vamos a hablar de aspectos generales del fruto del Espíritu. Entonces, así es como se refleja en nuestra vida el fruto, en nuestra relación con Dios, en la relación con otras personas y en nosotros mismos. Y es difícil ver a una persona que deje ver esto en su vida. Es difícil ver que una persona está teniendo esta clase de fruto. La persona que está teniendo esta clase de fruto, que claro que hay, yo sé que ustedes tienen fruto del Espíritu, lo que están reflejando es que están conectados con Cristo. Es más fácil ver a otras personas, que están reflejando otro tipo de fruto. Y quiero decirles algo importante aquí. No nos podemos confundir creyendo que estamos siendo seguidores fieles de Jesús o estamos siendo maduros espiritualmente cuando estamos poniendo en práctica nuestros dones. Esa es una confusión muy general que yo he visto. A medida que yo estoy operando en los dones que Dios me dio, eso significa que yo estoy creciendo y estoy madurando en cuanto a mi relación con Dios. Y eso es una equivocación y te voy a poner algunos ejemplos. Pero antes de ver esos ejemplos quiero decirte algo. Fíjate en la pantalla. Es la evidencia del fruto del Espíritu en nuestras vidas lo que realmente muestra nuestra madurez espiritual. No podemos creer que mientras se estén manifestando nuestros dones y nuestros talentos, nuestra madurez espiritual es mayor. Que claro,
Que nuestros dones y nuestros talentos son vitales, sí lo son importantes, claro que lo son. De hecho, Jesús da una parábola en donde habla de los talentos y Él dice que va a pedirnos los resultados de poner a prueba, de poner en práctica, de poner a funcionar nuestros talentos y nuestros dones. Definitivamente es importante, pero mucha gente se confunde y cree que por estar operando en dones está madurando espiritualmente. Y lo que muestra nuestra madurez es el fruto del Espíritu. Y los ejemplos que yo te puedo poner es, a lo mejor podemos escuchar a un pastor que está compartiendo en la iglesia un mensaje poderoso y tú dices, wow, me impactó lo que compartió, pero en el momento en que se baja de la plataforma, con sus palabras hiere a otras personas. Entonces él está poniendo en práctica su don, está operando en su don, que es compartir, que es hablar de la palabra de Dios, es predicar, pero cuando se baja de la plataforma hiere a otras personas con sus palabras y está mostrando que no hay fruto del Espíritu. Igual otra persona puede llegar a la iglesia, servir y entregar su tiempo, impactar la vida de otras personas, inspirar a otras personas con su servicio, con su amabilidad, con su hospitalidad, pero llegando a la casa es una persona impaciente y grosera con su familia. Y así puede haber muchos ejemplos en donde le ponemos más importancia a los dones. ¿Por qué? Porque los dones son más vistos. El fruto del Espíritu es silencioso. Parece que los dones gritan. El fruto del Espíritu es silencioso, pero es más importante, bueno, no quiero decir que es más importante, es igual de vital que tú y yo seamos personas que dan fruto y fruto del Espíritu. No solamente enfocarnos en nuestros dones. Los dones son poder de Dios para edificar a la iglesia. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formado en nosotros. Y al final de este mensaje te vas a dar cuenta de la importancia de ser guiados por el Espíritu. La importancia de que demos fruto del Espíritu. Los dones como el liderazgo, la sabiduría, el pastoreo, el conocimiento, la profecía son dados por el Espíritu con el propósito de edificar a la iglesia, sí. Sin embargo, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formado en nosotros. Entonces, fíjate lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, la clase del fruto del Espíritu que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no existen leyes contra estas cosas. Ponle atención al fruto del Espíritu. Date cuenta si estás teniendo esta clase de resultados, esta clase de evidencia, para saber si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, para saber si estamos realmente conectados con Jesús. Date cuenta. Y quiero que en este punto le pongas atención a esto que dice, no existen leyes contra estas cosas. No existen leyes contra estas cosas. No, en otras palabras, no somos medidos por la ley, sino somos medidos por nuestro fruto. Las restricciones de la ley no sirven cuando somos guiados por el Espíritu porque estamos demostrando el carácter de Cristo que está formado en nosotros. Y al final de cuentas Jesús dijo, hey muchachos, la ley y los profetas se resumen en esto. Y es en dos cosas, amarás a Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo, que tienen que ver con los aspectos en donde se evidencia el fruto del Espíritu, nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas. Entonces, no existen leyes contra estas cosas. Y fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 7, versículo 17. Dice, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Y eso está claro, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos entender esto que está enseñando Jesús. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, las acciones reflejan si tú sigues a la carne o reflejan si sigues al Espíritu Santo. Y es muy fácil identificarlos, pero fíjate porque aquí se empieza a poner muy duro lo que está diciendo Jesús.
El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Ponga la atención, dones puestos en acción. Profetizar, echar demonios fuera y hacer milagros. Dones puestos en acción. Gente que creyó que por estar operando en los dones, su madurez espiritual estaba bien, su relación con Dios estaba bien y su desarrollo como cristiano estaba bien. Gente por creer que estaba poniendo en acción sus dones, se confundió. Y fíjese lo que dice Jesús en el versículo 23. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violaron las leyes de Dios. Esto que dice aquí, violaron las leyes de Dios, me está diciendo a mí que estas personas fueron medidas por la ley y no por el fruto. Estas personas no tenían fruto del Espíritu. Porque recuerde lo que leímos ahorita en Gálatas, capítulo 5, 23, que decía, no hay ley contra estas cosas, contra el fruto del Espíritu, no hay ley, no nos pueden medir en base a la ley, nos miden en base a nuestro fruto. Entonces aquí a estas personas las midieron en base a la ley, por lo tanto nos dice que estas personas no tenían fruto, pero tenían dones. Entonces aquí es la importancia y es donde yo quiero decirle a usted, está bien poner nuestros dones en acción, está bien operar en nuestros dones, definitivamente tenemos que hacerlo. El Señor Jesús nos va a pedir cuentas acerca de eso, nos los dio para algo, para edificar a la iglesia, y tú y yo tenemos que estar comprometidos en utilizar y en desarrollar nuestros dones, sí, pero lo más importante que tú y yo debemos de hacer es ser guiados por el Espíritu, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y al final de cuentas reflejar que tenemos fruto del Espíritu Santo. Ese es nuestro gol, esa es nuestra meta. Entonces yo quiero preguntarte algo ahorita. ¿Sientes que es más fácil utilizar tus dones espirituales que producir el fruto del Espíritu? Esta es una pregunta que yo me he hecho. ¿Sientes que es más fácil operar en tus dones? Sí, pues quiero decirte algo. Cuando se trata de operar en tus dones, no necesitas de mucha capacidad o de mucho esfuerzo. Es poder de Dios. Y Dios te usa. Y Dios hace su voluntad a través de ti, a través de esos dones. Y tú no necesitas hacer mucho. Tú simplemente te pones en las manos de Dios y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando se trata del fruto del Espíritu, se trata de una decisión diaria. Morir a mí mismo. Morir a mí mismo, decirle que no a la carne, decirle que sí al Espíritu, decirle que no a esos deseos pecaminosos y decirle que sí a la dirección que me está dando el Espíritu de Dios. Día con día estar trabajando, día con día estar peleando esa guerra en la que tú y yo estamos inscritos y que va a durar toda nuestra vida. Día con día, día con día, día con día, día con día. Y así poder reflejar el fruto del Espíritu de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Ese es nuestro gol. Y créeme que las personas que se han comprometido con dar fruto, que están comprometidas con parecerse más a Cristo Jesús, cuando estemos delante de Cristo, Cristo nos va a decir, bien hecho. Hiciste lo que tenías que hacer. Te enfocaste en lo que te tenías que enfocar. Creciste en amor, creciste en alegría, creciste en paz, creciste en bondad, creciste en paciencia, creciste en humildad, en fidelidad, creciste en control propio. De eso se trata, de parecerte cada vez más a Cristo Jesús. Y Gálatas sigue diciendo en el versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Esa es nuestra guerra. Así es como tú y yo peleamos. Dejamos clavados en la cruz todos esos malos deseos, todas esas pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa y los dejamos clavados en la cruz. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Seamos personas que dan fruto del Espíritu. Seamos personas valientes y comprometidas en apagar todos los días esa carne que tanto nos molesta diariamente. Y
Yo no sé qué tú tanto hayas batallado o qué tanto estés batallando para producir el fruto del Espíritu, para dar ese resultado y esa evidencia de que estás conectado con Cristo. Quizá eres una persona que lo ha intentado, pero tienes más resultados de seguir a tu carne. Y al día de hoy sigues batallando con enojo, sigues batallando con celos, con envidias, con pensamientos impuros, con pasiones sexuales, con impureza sexual, sigues batallando con todos estos aspectos de una naturaleza pecaminosa. Ya has tratado y tienes buenas intenciones, pero al final del día sigues cayendo en eso. El día de hoy tú tienes que saber que estás en una guerra y que es una decisión tuya el seguir al Espíritu Santo. Y que mientras tú sigas al Espíritu Santo y estés apagando a esa naturaleza pecaminosa, vas a estar produciendo fruto del Espíritu de Dios, que es lo que tú y yo necesitamos hacer para ser cada vez más como Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo y dice la palabra de Dios que es el Espíritu el que nos da el deseo y también la capacidad de hacer las cosas. Entonces, hoy quiero que ahí donde estés, en el lugar en el que estés tú, le digas al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ayúdame a pelear esta batalla. Ayúdame a vencer a mi carne. Ayúdame a ganarle a mi naturaleza pecaminosa. Y enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a identificar tu voz para yo poder seguir tu voz, tu guianza. Haz esa oración en este momento o más al rato, como tú quieras. Haz esa oración. El Espíritu Santo está ahí contigo y yo sé que te va a ayudar. Pero tenemos que ser responsables con esto. Y es nuestra decisión. Es nuestra decisión. El Espíritu Santo nos ayuda, pero es nuestra decisión. Entonces, amigos, de eso se trató este primer mensaje de fruto, los aspectos generales del fruto del Espíritu. La próxima semana vamos a estar desmenuzando cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Entonces, yo te invito a que puedas conectarte el próximo miércoles porque estoy seguro que Dios va a estar trabajando, estoy seguro que Dios va a estar hablando a tu vida, estoy seguro que Dios va a estar removiendo cosas dentro de tu interior para que cada vez seas una persona más parecida a Cristo Jesús. Y para finalizar, ayúdame a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra tenemos un camino firme que seguir. Un camino claro que seguir. Y ese camino claro es ser como Cristo. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude a ser hombres y mujeres valientes, comprometidos y esforzados en pelear la batalla que nos toca todos los días. Sé tu Espíritu Santo dándonos poder y capacidad de poder apachurrar y apagar a esa naturaleza pecaminosa. Y sé tu Espíritu Santo dándonos la capacidad de escuchar tu voz para poder dar pasos firmes en la dirección que tú quieres que sigamos. En el nombre de Jesús, yo sé que mis hermanos y yo todos los días nos vamos a parecer más a Cristo Jesús y vamos a dar evidencia del fruto del Espíritu en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana.
También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.